estoy siendo observado desde las alturas ahora mismo, en una especie de U gigantesca. Nos encontramos en Castro Urdiales, en uno de los entornos, sinceramente, más espectaculares para ver Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Se siente uno está muy pequeño aquí, ¿eh? Se siente uno un poco pequeño y lo estábamos comentando antes con el público que se ha concentrado, los cientos de amigos que están aquí con nosotros, y es que hemos hecho programas en grandísimos aforos, en estadios llenos, y sin embargo algo debe tener la piedra, algo debe tener la historia, algo debe tener la crónica de hechos que aquí se han reproducido una y otra vez, y algunos hechos bastante dramáticos, como ha sido la historia en esta parte de Cantabria, en la antigüedad. Y oye, uno está hasta cohibido, sobre todo porque también ve a muchos amigos. ¿Cuál es nuestra idea y por qué estamos aquí? Primero, por un aniversario, si no me equivoco, 25 años de la emisora de Castro Urdiales, de ser Castro Urdiales. Estamos de enhorabuena, nos han invitado para celebrarlo con ellos, y qué mejor ocasión. Sí me gustaría contar una cosa, y yo sé que cuando la gente se une a Milenio y está ahora en todo el mundo, en España, con unos cascos, es difícil que les hagamos sentir o les hagamos comprender lo que ahora estamos viviendo. Es un grupo de personas en la sala, en la nave central de este castillo, fortaleza, faro, pero es que fuera hay mucha gente y fuera se ve el cielo inmenso, los hados están siendo propicios, no nos llueve, la inmensidad del cosmos encima de nosotros, las playas de Castro Urdiales por debajo, las luces tintineando, mostrando el perfil de esta ciudad que nos ha tratado con un cariño impresionante, como siempre nos ocurre en Cantabria desde nuestra llegada. ¿Qué podíamos contaros para sorprenderos? A los que estáis aquí y a los que están en toda España y todo el mundo. Bueno, pues hoy, Carmen, vamos a contar la anécdota que hemos vivido. La mañana de ayer fue, ¿no? La mañana de ayer, sí. Vamos a ver. La mañana de ayer nosotros llegamos al parador de Limpias. Habíamos llegado el jueves por la noche. Sí, exacto. Pasamos la primera noche del jueves en el parador de Limpias, en todo una normal, habitación muy agradable. Precioso, precioso. Y entonces alguien dentro del parador pone una cara: hombre, tú eres Iker y tal, sí. Y estás aquí por lo del fantasma, ¿verdad? Y yo realmente me sentí un poco mal, porque dije, no recuerdo yo, y a mí se me sienta muy mal, digo, no recuerdo yo esta historia. Sí, aquí lo sabe todo el mundo, pensábamos que estabais aquí por esto. Y entonces empezamos a recordar, nuestro cerebro echó atrás, y empezamos a recordar una vieja historia que llegó incluso a las portadas de los periódicos. Nuestros compañeros, Roberto Cuadrado y Julio Hernández, están aquí con nosotros, y vamos a tener la oportunidad de casi ensoñar, de casi imaginar, de casi ver los lugares, los entornos. Bueno, pues, maravilloso parador de Limpias, sí señor. Y yo con lo del fantasma diciendo, sé que hubo un gran revuelo hace unos 6 años cuando hubo las reformas de este palacete, de este lugar que también tiene mucha historia. Pero lo que pasó esta mañana, o la mañana de ayer, ya superó todas las expectativas. Estábamos en la habitación que debía ser la habitación señalada encima. Y yo escucho por la mañana a una guía con un grupo de personas que dice, esa es la habitación del fantasma. Y estuve tentado de salir al balcón, sinceramente, y de imaginar la sorpresa que podía provocar en unos buenos amigos que visitaban el parador de Limpias, verme a mí saliendo justo en ese instante por el balcón. Pero a veces quiere decir todo esto, ¿verdad, Carmen?, que la leyenda le supera a uno, que siempre anda hablando de leyendas, de mitos y de misterios. La leyenda es muy superior a uno, le encuentra cuando uno no lo espera. Pero ¿quién nos puede contar muy bien esta historia? Pues esta historia nos la tiene que contar Jesús Mier, que es el director del Parador de Limpias. Es una historia tan bonita, tan hermosa, tan como de otro tiempo, que quiero que sea el inicio de este programa. Y pido un aplauso para Jesús, que ya se acerca por aquí. Pues aquí está Jesús ya con nosotros y en este lugar maravilloso. Jesús, vaya sitio para hacer radio, ¿eh? Sí, es fenomenal. Cantabria la verdad es que tiene muchísimos rincones espectaculares, pero este en especial tiene un encanto y yo creo que un poder tremendo.
Tú has dicho la palabra poder, fíjate, yo creo que es importante, porque ¿cómo se mide eso, no? ¿Cómo se mide el poder de un sitio? Bueno, igual es una sensación muy personal, pero que desde luego los antiguos tenían seguro, y que seguro que también hemos dejado de entender. Nosotros fuimos al Parador de Limpias y a mí me impresionó la primera estampa en la noche del Parador, y yo pensé, aquí tiene que haber historia, pero claro, no imaginaba que tanta historia. Y eso que vosotros habéis venido en el mes de junio. En el mes de febrero, simplemente traspasar la primera arcada y encontrarte con este bosque telúrico que te transporta quizás a otra época, que ya es difícil encontrar este tipo de bosques, y con la historia que tiene detrás el Parador, realmente es estimulante para algunas personas, ¿no? Para otros quizás les da un poco de miedo, pero para la mayor parte de las personas es muy, muy estimulante. Es una historia, la del Parador, que comienza hace mucho tiempo, uno de esos palacetes o casonas que, por ejemplo, aquí en Casturdiales y en otras muchas partes de Cantabria podemos ver, ¿no? Es un lugar muy elegante. Se encuentra en un sitio, luego hablaremos del famoso Cristo de Limpias, quizá mucha gente que está fuera de aquí no lo conoce, también dio mucho que hablar en su época. ¿Y qué ocurre? Que hay unas reformas del Parador que quiere reconvertirse, hacéis una gran obra, y es cuando empiezan los rumores o las cosas, o surgen las leyendas. Sí, realmente fue a partir de la posibilidad de rehabilitar el antiguo palacio del conde de Albosch, don Manuel de Guilior, que fue un destacado personaje de la Villa de Limpias, y un personaje destacado de la época incluso a nivel nacional. Llegó a ser diputado nacional, llegó a ser ministro de Hacienda de Alfonso XIII. En su palacio se desarrollaron incluso consejos de ministros de la época, o sea que era un lugar y una persona muy destacada, ¿no? ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues lo que sucede siempre con este tipo de inmuebles que quedan en desuso con el tiempo, y bueno, el gobierno regional de la época pues decidió adquirir el inmueble para darle un nuevo uso. Se pensó en un parador de turismo. Un parador de turismo siempre es un buen elemento, un elemento dinamizador económicamente, un revulsivo que nos ayuda a rehabilitar el patrimonio que tenemos abandonado, y de repente pues empiezan a hacer los primeros trabajos de limpieza de la finca, ¿no? Y es curioso cómo aparece una persona que se llama Anita, y detectó algo. Todos sabemos que hay personas más sensibles, hay personas menos sensibles, y esta persona pues detectó algo en la finca y decidió de alguna forma investigarlo, ¿no? Entonces pues pidió permiso a la empresa que desarrollaba la obra para hacer visitas nocturnas, y ella desarrollaba una labor docente en un centro de formación. Entonces venía los fines de semana y por las noches, ¿no? Se le dio permiso, por tanto, desde la organización del Parador para pernoctar allí, como ha ocurrido en otras partes de España, con fenómenos supuestamente no extraños, pero que investigasen allí. Sí, ellos se pasaban noches enteras allí, porque esta señora había detectado algún tipo de fuerza, algún tipo de vibración que los demás pues no captaban, e incluso lo que ocurre 100.000 veces con esta serie de cosas, ¿no? Que es hasta tratado con cierta ironía, ¿no? Con cierta chabacanería, pero bueno, ella fue constante, continuó, y bueno, pues ella veía una serie de episodios que fue trasladando a la gente del lugar. Ella vio en alguna ocasión pues a una persona de una forma humana, en forma de mujer, vestida de oscuro, vestida de negro, que se trasladaba por allí, por la zona boscosa de la finca El Castañar, desde donde está ubicado el Parador. A partir de ahí fue ahondando en las experiencias, y bueno, pues detectó en otra ocasión su visión en una especie de cristal. Se veía como la sombra de los castaños y el rostro de esta mujer, ¿no? A partir de ahí, y conociendo la historia de la familia, pues la ubicó o desarrolló la idea de que pues, posiblemente fuese esa parte no material del ser humano de doña Margarita. Doña Margarita era una sobrina del conde de Guilior,
y así fue como ella lo transmitió, así fue como cundió esa idea, hasta el punto de que incluso los obreros que estaban trabajando en la obra del parador, en alguna ocasión, pues alguno tuvo hasta un poco de miedo, no querían trabajar solos y esas cosas. Eso pasa habitualmente, ¿eh? Eso ocurre, que se cuentan cosas y el poder de la sugestión también es fuerte. Que no se asuste la gente que está escuchándonos si percibe algunos ruidos por ahí un poco curiosos. No son psicofonías. Yo estoy también un poco sorprendido, pero en fin, la noche es larga. Y ahí podemos, te agradezco mucho, Jesús, que lo cuentes y de esta forma tan gráfica, ¿no? Porque yo, cuando revisaba un poco la historia, decía, bueno, aquí tenemos, entre comillas, una especie de Palacio de Linares a la cántabra, o sea, una historia antigua, gente que asegura que pasan cosas y una historia documentada en un entorno muy especial. ¿Qué sabemos de esa historia concreta que puede interesar a la gente, Carmen? Pues fíjate que sabemos de esa experiencia, de ese grupo que tiene el permiso necesario para vivir allí varias experiencias, sobre todo para experimentar, para ver si lograban contactar con algo. Al parecer, una de las noches, en una de las ocasiones en las que se encontraban en el recinto, empiezan a escuchar una especie de piano que toca una melodía antigua, melancólica. Y no es solamente el supuesto espectro de Margarita el que se aparece, hay también una niñera que parece que tiene un niño de unos 2 años en brazos y va con esas vestimentas antiguas de las niñeras corriendo detrás de aquel pequeño que parecía que conocía perfectamente el entorno. Un lugar que sabemos que siempre, cuando han tenido historia, cuando, por ejemplo, en la Guerra Civil, si no estoy mal informada, había servido tanto de hospital como de prisión, como de cárcel. Había un antiguo archivo de acontecimientos en este parador de Limpias. Sí, ¿Qué había pasado? Además se llamaba eso Hospital de Sangre, ¿no? Era una denominación un poco extraña ahora, pero fue durante la Guerra Civil, pues cobijo para aquellas personas que estaban heridas y eran tratadas pues hospitalariamente, ¿no? Entonces sí que realmente llegó a tener un bagaje importante el edificio, y ese bagaje se vio reflejado en que una persona fue capaz de descubrir una serie de circunstancias paranormales, si queremos así llamarlas, y lo más importante no es que esta señora tuviese la sensibilidad suficiente como para captar eso, sino que lo transmitió, y la prueba está en que vosotros lo habéis vivido, en que ha cuajado en el entorno cercano, ha cuajado en la historia de Limpias, y yo creo que, al igual que el tema del Cristo, se formará siempre parte de la historia y el bagaje de esta localidad. Un Cristo que luego contemplaremos, incluso, que tiene una mirada muy especial y que dio, como decíamos, muchos quebraderos de cabeza a la propia Iglesia, que inició varias investigaciones, la gente se acumulaba. Lo curioso es que en Limpias, al margen del testimonio personal de alguien además a quien conocemos y conocimos en nuestras andaduras, muchas por Cantabria, alguien sensitivo, y siempre hay que tener cuidado con eso, luego hubo gente a posteriori que ratificase esos hechos, o que dentro del parador os haya comentado que han ocurrido cosas, ¿o no? Luego las sugestiones, pues hay de todo tipo, ¿no? Hay personas que sí que lo sienten, no con la forma de Anita. Anita descubrió y tuvo esa sensibilidad, pero es difícil, la verdad es que es difícil, porque cada uno tenemos nuestra propia sensibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, entre las personas que trabajan en el parador habitualmente o entre clientes, ¿habéis detectado algo? No, porque además también, con esa ignorancia que nos suele caracterizar de este tipo de cosas, solemos hasta rehuir este tipo de comentarios dentro del parador, precisamente para que no sea un elemento de fuga. Precisamente es un establecimiento hostelero, y lo que no nos interesa en absoluto es relacionar pues una estancia con algo que a alguien le puede generar un recelo o un miedo, ¿no? Pero sí que es cierto que todos nosotros, cada vez que hablamos del parador, un elemento consustancial a él es precisamente la presencia de algo, ¿no? Hasta tal punto de que cuando se rehabilitó el parador hay una habitación
esa habitación. La nuestra. 104. Por si la queréis pedir algún día, 104. Por si acaso, el baño se mantuvo tal cual. Hay una serie de trabajos de acondicionamiento de baños en todo el parador, y hay una habitación en la que el baño es diferente, es como era. Pues Jesús, fíjate de curioso, y esto sí que es un ejemplo que yo quiero comentar de lo que pasa en Cantabria, porque luego hablaremos de uno de los hijos pródigos de esta región, que es el hombre pez de Liérganes y sus novedades, que no ha habido rubor en potenciarlo. O sea, es decir, en muchos sitios da vergüenza esto, excepto evidentemente los ingleses, los franceses y los americanos, que son unos cracks en todo esto y saben potenciarlo perfectamente. No es ni añadir ni quitar, simplemente es un elemento, si quieres, sociológico, antropológico, pero es una historia del lugar y lo potencian. Yo he visto algunas muestras de cómo se potencia. Por ejemplo, en Liérganes han abierto un centro de interpretación de una historia tan bella, tan increíble, que nadie creía en ella. Y luego están los documentos, que es la de, luego contaremos, sobre todo para el resto de España. Imagino que aquí todo el mundo habrá oído hablar de Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes. Pero es muy bonito y yo, de verdad, te doy todo mi apoyo en eso, en no rehuir, no ocultar, no decir ¡ay, qué miedo!, casi santiguarse y decir de esto no se habla, sino que eso forme parte de un patrimonio que hace a los sitios distintos, simple y llanamente. No, está claro. Si estoy aquí es por una razón muy sencilla, y es que hay una línea dentro de la red de paradores nacionales, hay una línea de museización de los paradores, ¿no? Vamos a crear un nuevo producto que se llama Parador Museo, y vamos a poner en valor aquellos recursos que son diferentes, recursos arquitectónicos, recursos ambientales, recursos culturales que pueda tener un parador determinado para convertirlo en parador museo. Y nuestro valor en Limpias precisamente va a ser va a ser la presencia de doña Margarita en el parador. Me parece bonito porque, fíjate, se podría hacer un día un programa, y esto desde luego ni está patrocinado ni es publicidad, de paradores con misterio en España. Sí, porque yo recuerdo, yo he acabado varios libros en diversos paradores, pero no es porque sean paradores, porque son lugares increíbles. Por ejemplo, el parador de Sigüenza. Y recuerdo perfectamente que, además, en un momento de mi vida muy especial, que yo hice como una especie de, viaje iniciático, fui a Sigüenza, que es un lugar de poder en Guadalajara, lo recomiendo, y cuando llegué a la habitación del parador, toda tan bien puesta, me encontré algo que dije, no puede ser casualidad, ¿no? Era un pequeño folletito, uno de esos intentos por hacer que la leyenda sea algo más, que era la historia del fantasma del antiguo obispo que vivió en ese castillo antiguo del principio de la Edad Media en Sigüenza. Y podíamos irnos a Jaén, también, donde en su parador, ahí sí que los propios operarios, ¿no?, han pasado. Muchos clientes han visto a ese supuesto fantasma que recorre la habitación por la noche. Incluso en Cardona sí, claro, también, bueno, un reportero nuestro pasó una noche en la habitación donde aparecían los fenómenos y se grabó algo, se grabó una psicofonía. Reportero muy peculiar, al que mandamos un fuerte abrazo, a Luis Álvarez, al igual que a nuestro compañero Santiago Camacho, que está ahora mismo con 40 de fiebre. Sí, no y estaría encantado, no solo por la comida de Castro Urdiales, sino por este entorno de estar así aquí con nosotros, con todos vosotros también. Yo pido un aplauso para Jesús. Gracias por esa valentía. No hay que tener ninguna vergüenza de las leyendas, hay que potenciarlas. Ojalá se haga con muchas más cosas y en toda España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, de verdad. A ustedes. Gracias. Le voy a pedir a mi buen amigo Julio Hernández que nos ponga un poquito de esta música. Esta música, mira, Julio, vamos a hacer una cosa. Y yo sé que a veces, claro, es que la gente que no está aquí, pues luego dice, Iker, ¿cómo haces estas cosas? Pero me gustaría que Dead Can Dance, esa música que estabas poniendo ahora mismo, amigo Julio, pues sonase, aunque sea unos segundos, solamente unos segundos, y chocase con la piedra, ¿no? Yo creo que desde la época más antigua, ahora dicen, hay amigos nuestros que investigan el nombre de Neandertal, dicen que igual tocaban instrumentos muy primitivos, no se sabe, que podían tener un lenguaje que también era compuesto de sonidos. Yo no creo que haya arte más noble que la música, que transforma nuestra conciencia. Y me imagino los ritos antiguos en las mismas cuevas de Cantabria, con música que este grupo, que es una de mis devociones, grupo que ya no existe, Dead Can Dance,
hizo basándose casi en viejas historias de ritos de la antigüedad. Y fijaos cómo suena en un castillo donde han pasado muchas cosas y donde la historia sigue ahí, presente. Es que la gente nos envíe sus mensajes, sus correos, y que esté también un poco presente con nosotros, aunque tenemos ciertas dificultades, pero por una cosa obvia: son tan gruesos los muros de piedra, los muros de piedra de este lugar, que ni wifi, ni gaitas, ni modernidades ninguna, ¿no? Aquí los que construían esto sabían muy bien lo que hacían, ¿eh? Sí, sí. Y querían un lugar de recogimiento, o sea, que entiendan perfectamente los posibles problemas técnicos que tenemos de conexión. Dejadme que os cuente una pequeña historia, y ya sé que yo en esto tengo peligro, pero es así o no es así. Hay un lugar que se llama el Castillo, la Cueva del Castillo, que es un lugar muy especial y que está muy cerquita de Puente Viesgo, que es otro lugar muy especial. Y es que parece redundar, pero ese Cantabria es así. Es un lugar diferente, tiene cosas como ancestrales que todavía casi se pueden tocar pues con la yema de los dedos. Ahora el público que está aquí, en este castillo faro de Castrurdiales, tanto dentro como fuera de la construcción, están viendo una curiosa imagen que yo puedo decir que también me marcó profundamente. Es una historia muy bonita, y es una historia, como yo decía, del cine de la prehistoria. Resulta que con Chema Ceballos, uno de esos hombres auténtico visionario en el buen sentido del mundo de la prehistoria, gente con la que puedes imaginar cómo fue la magia antigua de estos entornos, a veces tan desconocidos, por desgracia. Y cuidado, que en Cantabria tenéis un buen puñado de cuevas que son patrimonio de la humanidad, pero que en mi opinión siguen sin ser conocidas en ese otro nivel. Nosotros comprendemos y apoyamos eso que se llama arqueología, y los datos y los números y las mediciones y la ciencia pura y dura, que es con la que avanzamos, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es lo que se siente en algunos de estos lugares. Y yo os puedo decir, amigos, que a mí el corazón me dio un brinco cuando, estando en el castillo, poniendo unos focos, que la luz es muy importante, en una de las piedras que está tallada y que tiene un grabado de una especie de hombre bisonte tremendo, de un inmenso poder, y que quizá hace más de 20.000 años dejaron allí las personas que vivían cerca de Puente Viesgo y que eligieron por algo ese lugar, iluminando con los focos de la televisión. Fue una experiencia increíble, ¿no? Mezclar esa tecnología con las cuevas. Vimos, como ya conocía muy bien Chema, como conocía muy bien Marcos, que va a estar con nosotros, vimos que la pared hacía figuras, la pared se convertía en algo vivo, y la pared a veces mostraba una especie de demonios, por ejemplo, de patas que casi parecían dos patas de cabra, en un icono antiquísimo, una especie de capa o de traje, una especie de jiba e incluso un único cuerno en la cabeza. Pero es que eso se movía, ¿recuerdas, Carmen? Eso se movía por toda la sala, y justo era el lugar de poder, el lugar casi de establecimiento, una gran explanada, y uno podía imaginar al viejo chamán de la prehistoria contando las cosas del mundo y del inframundo a la gente que estaba ahí. Y yo os digo una cosa, amigos, con una música muy parecida a la que está poniendo nuestro compañero Julio, con los cascos y viendo esto dentro de las cuevas, cosa que yo recomiendo que hagáis, ¿por qué no? Tuve una experiencia de decir, qué cerca estamos del misterio, qué cerca estamos de los misterios más profundos del hombre, del inicio de las religiones y de tantas cosas importantes, y que pocos, excepto especialistas, le hacen caso. Yo quiero tener aquí con nosotros a Chema Ceballos, a Marcos García, que han sido y son los directores de conservación de Cuevas de Cantabria, casi nada, y sobre todo son amigos que me enseñaron un mundo nuevo. Chema, Marcos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Chema? Muy bien, Quique. Muchas gracias. Vaya experiencia aquella, ¿no? Sí. Pero sobre todo me estoy imaginando, y yo quiero que él nos lo cuente, ambos dos son especialistas, científicos, personas de un gran prestigio y renombre en sus respectivas áreas de trabajo, pero eso no quita para vivirlo con una especial emoción. Y me acuerdo cuando Chema me contó cómo fue la primera vez que se encontró con esa figura, que puede ser un chamán, un demonio, una sombra, un dios, yo no sé qué, que se aparece hace miles de años en el castillo. Para mí esto sí que es una aparición real. La gente dirá, bueno, si es una sombra. Bueno, hay que verla en su contexto
cómo se mueve, qué podía significar. ¿Cómo fue tu primer encuentro, Chema, con la sombra? Fue en parte casual. Llevábamos unos cuantos años ya estudiando la cueva del castillo, Mark Groening, un prehistoriador belga, Echegaray, y yo, y hacíamos fotos, lógicamente. Entonces, cuando fotografiamos la columna donde está el hombre bisonte, que además tiene en la parte superior una cabeza también de bisonte, al hacer las fotos se debió de mover el flash. Y cuando volvimos por la tarde y empezamos a mirar cómo habían salido las fotos de una serie de figuras, de repente nos encontramos con la sombra. Y bueno, la primera cosa que yo dije fue: ¿dónde está esto? Esto no. Dice: no, pues la máquina no, esto está allí. Bueno, pues entramos a verlo otra vez. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que, bueno, siempre habíamos sabido que había restos de pintura negra, pero no habíamos pensado en más. Porque es importante decir, Chema, que había como dos líneas, lo que hoy serían las patas, dos líneas que sí que estaban Pintadas. Claro, pintadas ahí y nadie veía nada, dos líneas. Esas líneas tenían un sentido con la luz. Efectivamente. Entonces lo que hicieron los artistas paleolíticos fue proyectar la sombra para hacerla coincidir con las dos patas pintadas, y sale esa especie de demonio, de diablo, que, perdón por la expresión, acojona. Porque es ¿Para algo... qué andar con rodeos? Es que, ¿tú sentiste eso? Sí. Dentro de la cueva, que es un mundo muy especial, donde todo se amplifica, yo creo. Y digamos que no sentí miedo, pero sentí un enorme respeto. Era algo que de repente apareció allí. Era algo que habían visto los paleolíticos, porque, como digo, habían proyectado la sombra y le habían pintado las patas, pero si no pones la luz exactamente en el lugar adecuado, no coincide, es decir, no hay patas ni hay figura. Entonces, además de que esta gente eran unos artistas impresionantes, pero eso ya lo sabemos viendo las figuras representadas en el arte rupestre, hay más que eso. Eso es algo sin duda misterioso, es algo que no está hecho para que lo viese todo el mundo, puesto que si, como digo, no se sitúa la luz en la posición correcta, no se ve. Y entonces es algo que quizá, como tú bien decías antes, entre dentro del tema de los chamanes. Este asunto tan complicado del que ha hablado últimamente tanto Jean-Claude, y que posiblemente tenga razón. En cualquier caso, va a ser muy difícil poder demostrarlo, pero evidentemente en las cuevas hay cosas pintadas para que las vea todo el mundo y cosas que están pintadas para que las vean unos pocos. Quizá... Es muy curioso, Chema, y esto yo creo que hay que divulgarlo, ¿no? Nosotros hicimos ese documental que los aquí presentes han visto, del Salto Infinito, una auténtica locura televisiva, desde luego, hacer 2 horas de arte rupestre tal y como está el patio en la tele. Sin embargo, la gente respondió, y respondió porque se ha contado quizá poco. Por ejemplo, todo el mundo no, muy poca gente sabe a nivel normal, a nivel de no interesado en prehistoria, que el descubridor de la primera cueva rupestre en la historia era un cántabro, Marcelino Sández Autuola, y que encima nadie le creyó, o casi nadie le creyó, y que prácticamente murió de pena con una cosa que ya está tan establecida como Altamira. ¡Qué maravilla! Bueno, pues en su época casi nadie le creyó. ¿Cuántos Autuolas quedan todavía que descubren cosas y nadie les cree, o casi nadie les cree? Pero hay un poco más allá. La propia Altamira, que todo el mundo tenemos el icono, que es el icono, por cierto, de esta comunidad autónoma de Cantabria, y es un símbolo, creo que, de lo que es la península ibérica y lo que significa. Bueno, poca gente sabe, Marcos, que en la cueva de Altamira, bienvenido por cierto, Marcos, buenas noches. Gracias también por toda tu ayuda en ese y otros viajes. Poca gente sabe, yo quiero contarlo aquí, porque debe contarse aquí, que uno deja esas salas maravillosas donde, por cierto, uno trasciende, o sea, yo puedo ser muy especial, pero de verdad que no soy nada sensible o sensitivo, y sin embargo, en estas cuevas de Cantabria yo he estado más cerca, repito, que nunca del misterio, del auténtico misterio. Bueno, pues uno va pasando por Altamira, tuve esa experiencia, y se mete luego en la cola de caballo, que es otra especie de cueva distinta casi. Es Altamira, es la misma cueva, pero es como si, como decía Chema,
Hasta aquí lo público, lo que todo el mundo puede ver, y a partir de aquí te vas a meter en las tinieblas más profundas. Y es que hay imágenes de caras, de rostros que hay que imaginarlos avanzando con la lámpara de grasa en solitario y por un tubo donde casi uno no cabe, rostros casi hipnóticos que miran, es solo un ojo, es solo una boca sonriente. Eso existe y la gente lo conoce poco, Marcos. Y los que habéis estado pateando eso, es imposible de dividir de la emoción, eso se siente, es un lugar muy especial. Así es, la zona final de Altamira, lo que se llama la Cola de Caballo, realmente está es el sector más enigmático que tiene Altamira, ¿no? Es como entrar, como has dicho, en otra cueva y casi podríamos entrar en otro mundo. Y entramos en el mundo de las paredes, por así decirlo, de las paredes que nos hablan. Tú antes al principio has dicho una cosa que es importante, que las cuevas son... Has dicho que es viva, no es que sea viva, es que es un elemento vivo, es un ser orgánico, ¿no? Nosotros tenemos un condicionante, tú también has hecho una referencia a la ciencia, y es que nosotros solo nos creemos aquello que vemos. Y probablemente la gente que pintaba en las cuevas, que grababa en las cuevas, no entendía las cuevas como las entendemos nosotros. Nosotros vemos todo el rollo científico de cómo se forma el agua, etcétera, sino que esta gente toda esa dimensión no la tiene explorada, no tiene ese conocimiento científico. Y muy probablemente las cuevas no eran sino nada más que un elemento más de la naturaleza, un ser orgánico. Probablemente cuando entraban dentro de ellas, acompañados por una lámpara, por una tea, que lo que hacían no era sino mover las paredes por todos los sitios, muy probablemente ellos entendían que las paredes les hablaban. Y eso es lo que hay en la zona final de Altamira, eso es lo que hay en ese chamán, vamos a decirlo así, que habéis hablado con Chema en el castillo, y que también hay otras cuevas, que son los aprovechamientos de los relieves. Esta gente entraba a las cuevas, veía formas naturales, pero no es que las veía, muy probablemente las formas de los soportes, vamos a decirlo así, que les hablaban. Esto que a nosotros nos suena un poco vamos a decirlo así, a chino. En muchos grupos primitivos actuales todavía existe esa relación de diálogo entre los elementos naturales, entre los ríos, entre los árboles y también incluso entre las paredes. Yo me acuerdo en el año 99, creo que fue, en una reunión de Patrimonio Mundial en Portugal, vinieron unos aborígenes que eran la primera vez que salían de Australia, y cuando les bajaron al sitio donde estaba el arte rupestre, empezaron a tocar todas las paredes en Fozcoa, tocar las paredes con los animales que había, ¿no? Y decían que es porque las paredes era el vehículo para hablar con el más allá. El más allá depende de las sociedades que sea, tiene muchos sentidos, ¿no? Y muy probablemente es esto de lo que estamos hablando en Altamira, de lo que estamos hablando en el castillo. En concreto, en el castillo está esa imagen proyectada de humano, vamos a llamarse humanoide si queremos. Hay otra cosa que es espectacular, que es una máscara. Chema la conoce bien, él me ha introducido en esas partes, por así decirlo, que es un relieve natural casi que te cae del techo y se te proyecta una cara de un animal, ¿no? Mire, o más que miedo, que esto es muy curioso, lo decía Chema, una tremenda poder, una tremenda majestad. Quizá como cuando uno está en un lugar así y ve una virgen románica, sea creyente o no, si es que da lo mismo. Uno ve una imagen y dice, o uno ve uno de esos niños vudú de África o Oceanía con un cuerno en la cabeza, por cierto, Chema, que la figura es como la tenemos muy marcada en todas las culturas, y uno se queda, le gusta el arte más o menos, se queda impresionado. Seguro que os ha pasado, y le ha pasado a los oyentes, que una pieza os transmita algo que no sabéis definir con palabras, pero está ahí. Nosotros tuvimos alguna otra experiencia, después de viajar por Cantabria, viajamos por Francia, y viajamos, por ejemplo, a las cuevas de Nió. Otra Altamira, vamos a llamarlo así, pero en Francia. Y tú recuerdas lo que era la oscuridad allí y dormir allí, acostarte un poco intentando entrar en un sueño en la oscuridad de una cueva, que es una cueva enorme, que parece una novela de Julio Verne, que se extiende como hacia el centro de la tierra, ¿no? Pues se sentían cosas. Tiene un gran salón, un inmenso salón, como suelen tener además las cuevas. Yo creo que allí incluso me imaginaba a los niños pequeños viendo en el castillo cómo se movía esa figura, ¿no?, en un antiguo cine. Pero en la cueva de Francia sí que es cierto, llevábamos mucho tiempo de rodaje, nos levantábamos muy pronto, nos acostábamos muy tarde, y hubo un momento en el que estábamos grabando que entre el frío, yo iba con un anorak, unos jerseys tremendos, y sí, me entró una ensoñación en pleno, lo puedo decir, en pleno salón negro, que fue además como una experiencia casi mística, porque mientras yo estaba durmiendo estaba como navegando, como flotando en ese salón donde
las imágenes que están pintadas y además ahora con Internet, después del programa o mañana si buscáis, veréis cómo son unas imágenes perfectas, preciosas, y sientes cosas. En las cuevas sientes cosas, y más cuando vas acompañada del director. En nuestro caso íbamos acompañados del director de la cueva, y nos enseñó algo magnífico. Por ejemplo, las pisadas, ¿te acuerdas? Unas pisadas como de un ritual antiguo de niños que todavía quedaban allí marcadas, una especie de baile que habían llevado a cabo unos niños de aquella época y que hoy teníamos y podíamos ver. ¿Y por qué hacían esos rituales? ¿Y por qué en ese sitio? Pues todo tiene un porqué. Y yo quiero añadir una cosa para hablaros de una cueva de Castourdiales, muy especial, muy singular. Y es si los rituales son en un sitio y por qué. Y sobre todo, yo a uno de esos prehistoriadores le decía, oye, si se descubre algo en una de estas galerías remotas y se pone una verja y casi nadie entra, ¿qué pasa? Bueno, pues casi nadie lo descubre. Y yo decía, es la magia también de la prehistoria y las cuevas, que pueden pasar muchas cosas y durante años y años y años no llegan al gran público. O sea, que hoy mismo, en las entrañas, por ejemplo, de Cantabria, puede haber cosas asombrosas que no llegan al gran público y que están ahí cerradas. Y yo quiero hablaros de una de esas cuevas que por lo menos a mí me ha impresionado enormemente. Y esa cueva, amigo Chema, es una cueva que tú me enseñaste. Ahí es un rostro, una cara, es curiosísima, no es fácil de ver para el no iniciado. Y esta misma tarde hemos tenido una experiencia muy distinta. Hay mucha gente en Cantabria que ha recorrido las cuevas y que ha encontrado cosas. Pero claro, a veces algunas cosas, y poniendo toda la prudencia que podemos poner, son tan raras que rompen casi todo lo establecido. Y a veces da la sensación de que se silencian, o de que no se debe hablar de ellas, o de que deben permanecer a un lado, ¿no? Bueno, esta es la cueva de la Hoz o de Juan Gómez, en Castourdiales, en Sámano en concreto. Sí. Y allí yo recuerdo que Marcos me dejó un libro y venía una de estas caras, uno de estos rostros. Y yo decía, un rostro de 1,90 de largo. Un rostro de 1,90 de largo, o sea, de un poder y de un porte increíble. En una zona, además de una cueva peligrosa, una cueva donde ha habido fallecimientos, accidentes. Y sobre todo la expresión del dibujo, a mí incluso me impresionaba mucho, me daba una sensación de poder muy extraño, muy extraño. ¿Qué ocurrió? Que fuimos allí. Oficialmente es como una deformación, algo, vamos a llamarlo, para algunos, una curiosidad geológica. Chema, como si aquí observamos una piedra de este castillo faro de Castourdiales y decimos, tiene forma de cara. Pero cuando vamos allí, y Chema me las muestra, y las iluminamos, vemos unas grabaduras de una profundidad increíble. ¿Cuál es la historia de esta cueva? Y ahora os cuento la sorpresa que nos ha ocurrido esta misma tarde. ¿Cómo se descubre esta cueva y por qué es tan polémica, Chema? ¿Por qué sigue siendo, no sé si decir una bestia negra de la arqueología o que no se pone nadie de acuerdo? Porque no se parece a nada. Y está en Castourdiales, por cierto. Yo creo que el problema de esta cueva, precisamente tú lo acabas de decir hace un momento, ha sido que se sale de lo normal. Es decir, lo que hay en Juan Gómez no lo hay en otra cueva. Hay caras como esa de 1,90, pero las hay de 3 metros. Creo que en total son 6. Esa, por ejemplo, en concreto, que se veía en la televisión, está muy clara. Tú recuerdas cuando vimos las otras que no se veían tan bien. Una vez que las localizas o las visualizas, digamos, se pueden ver mejor. No obstante, es una cara de perfil, para quien no lo sepa, una cara de perfil, nariz aguileña, boca abierta y una especie de sombrero con penacho y una especie de barba también. Sí. Entonces se requiere una iluminación adecuada también. Yo tuve la suerte de ver en su día con Félix González Cuadra, el descubridor de la cueva, pues las figuras y como digo, se veía muy bien. De todas formas, eso tiene algo de muy especial, y es que además del grabado que se encuentra, eso fue modelado. Yo creo que es paleolítico sin duda ninguna, pero es un bajorrelieve, vamos a decirlo así, un bajorrelieve con miles y miles y miles de años. Claro, hubo un momento en que la caliza se descompuso y entonces cuando estaba blanda, con los dedos,
y fueron haciendo todo el borde, todo el contorno de la cara. Posteriormente hubo una recalcificación otra vez, la piedra volvió a endurecerse y es como la encontramos en la actualidad. De todas ellas, esa que se ve reflejada, que veíamos en la televisión, es la que mejor se conserva. Las otras han sufrido posteriormente cierto deterioro natural. Ha habido formaciones estalagmíticas encima, etcétera, que las hacen un poquitín más difíciles de ver, pero vamos, que son... La gente está preguntándose, bueno, y para que os hagáis una idea, en toda la prehistoria apenas se reproduce el hombre. Hay muchos animales, hay algunos hombres, pero muy... no voy a decir insignificantes, ¿verdad, Marcos? Pero sí que no es normal un retrato tan gigantesco. ¿Qué representa esta figura? Nariz aguileña, boca abierta, un aspecto incluso tan hosco o que impresiona, os lo digo, yo ahí con Chema y con Sergio Fernández de Pinedo, nuestro jefe de imagen de Cuarto Milenio que anda por ahí, nos quedamos impresionados ya. Tuvimos la sensación de echarnos casi hacia atrás al ver aparecer la cara. Bueno, si se hizo así en esta cueva de Sámano tan poco conocida, ¿por qué creéis que se hizo así? ¿Y qué sentido tenía eso? Yo diría además una cosa, fue algo que debió de ser muy importante para los artistas que en su momento lo hicieron, los o él. Y digo esto porque algunas caras están a 7 u 8 metros del suelo. Y claro, para hacer una cara de 3 metros de altura a 7 u 8 metros del suelo, que requiere poner andamiajes y una serie de cosas, debió de ser algo que efectivamente de alguna manera les impactaba, algo terrible. Porque aparte de eso no hay, exceptuando un signo laciforme que hay en la entrada de la cueva, rojo, no hay más cosas, ¿no? Se habla de grabados, pero vamos, puede ser, en cualquier caso es dudoso. O sea, fueron a hacer esas caras al fondo de la cueva, además al fondo de la cueva, como bien vimos, las modelaron, pero para hacer todo eso tuvieron que poner andamios, en fin, tenía que ser algo que se salía de lo normal, así como las caras se salen de lo normal, porque no hay en otras cuevas nada similar. Y sería, podemos especular, un dios, un hombre, un icono al que adoraban. Yo voy a hacer una pregunta a Marcos, que es, Marcos, ¿por qué es tan poco conocido esto? Ocurre aquí en Casturdiales y mucha gente, Chema, de Casturdiales no conoce esta historia. Luego os contaré la anécdota con el descubridor de estas caras. Se pelean científicos y es normal y es sano que ocurra, pero de las caras, de las extrañísimas caras de la cueva de la Hoz, casi nadie habla. ¿Por qué pasa esto, Marcos? Bueno, ya lo habéis avanzado, ¿no? La excepcionalidad casi un poco se viene a reproducir un poco la historia de Altamira. Todo aquello que prácticamente no encaja en los cánones que son aceptados, vamos a decirlo así, por la ciencia, y por la ciencia casi el positivismo, el relativismo absoluto, pues todo aquello de primeras es prácticamente rechazado. Entonces, como hasta fecha de hoy prácticamente no se ha encontrado absolutamente nada igual, todavía la mayor parte de la comunidad científica realmente está tirándose, vamos a decirlo, hacia atrás, ¿no? Y prácticamente no se considera. Y en parte también probablemente, como también Chema ha indicado, porque ha habido una serie de procesos geológicos, por así decirlo, que en parte han enmascarado lo que sería esa evidencia de la mano que ha hecho el surco, ¿no? Nosotros vemos el agujero, pero no conseguimos ver los rastros técnicos, ¿no? Y nos queda, pues, esa sombra, por así decirlo, cubierta de lo que es, lo que fue en origen ese gran grabado, ¿no? La impresión que no es una cueva que se suele visitar, ¿verdad, Chema? No es fácil visitarla. Se puede visitar solicitando un permiso en la Consejería de Cultura, sí, por supuesto. Lo que ocurre es que, como ya visteis, la cueva no está urbanizada, no es peligrosa incluso. Ha habido algunos accidentes incluso porque no es fácil. Espeleológicos, efectivamente. Entonces, bueno, yo diría que a quien le guste el tema que estamos tratando debería de verla, pero a quien no le guste este tema no iba a ver nada en la cueva, es decir, se iba a aburrir, porque claro, no es igual ver un bisonte, no sé, o una mano en el castillo que ver esas caras, es algo diferente y además es que se sale de lo normal. De entrada se sale de lo normal y entonces no es lo que tú esperas ver en una cueva prehistórica. Es otra cosa. Chema, una recomendación no para la gente que está aquí en Casturdiales con nosotros esta noche tan especial, sino para toda España. Casi en titular, que la gente venga a Cantabria y tú dirías, para ver y sentir qué cueva. Bueno, hay dos tipos de cuevas.
digamos, para el visitante no experto. Las cuevas que tienen muchas formaciones naturales que son muy bonitas, por ejemplo la Cueva del Soplao, cuevas como la Cueva de las Monedas, que también es muy bonita geológicamente y que además tiene arte rupestre, y cuevas donde se va o se debería ir exclusivamente a ver arte rupestre, que es el Castillo o la Pasiega, por ejemplo, ¿no? Que son potentísimas y claro. Uno, casi le guste el tema o no, va a sentir cosas. Sería bonito invitar a toda esta gente, ¿no?, a que la recorra. Yo estoy seguro que mucha gente de aquí... voy a hacer un experimento de esos. ¿Cuánta gente ha estado, por ejemplo, aquí en la Cueva del Castillo? ¿Podéis levantar la mano? Pues fíjate, queda mucha gente, Chema, sin ver la Cueva del Castillo. Hay que animar a la gente a que se reencuentre con los primeros misterios. Yo quiero de verdad un aplauso grande, importante. Esta gente me enseñó un mundo nuevo y a mí me sorprenden ya pocas cosas. Pero aquí debajo, en Cantabria, hay tanto por descubrir, incluso pequeñas cuevas casi, vamos a llamarlo heréticas, ¿no?, que salen de lo normal. Marcos García y Chema Ceballos, la gente que enseñaron a otros las cuevas y ahora las conservan y que de verdad, de una forma muy humana, de una forma muy especial, viviéndolas de verdad. Os imagináis a Chema, ¿no?, en aquel momento en que ve que las dos patas negras son algo mucho más poderoso, muy cerca del misterio y enseñándolo pues para todo el mundo. A mí me gustaría mucho que los niños, que la gente fuese a las cuevas. Quizá los niños, que ven como nosotros ya no vemos, entiendan el misterio de las cuevas mejor que nosotros. Chema, Marcos, ha sido un honor contar con vosotros y espero que nos aguarden muchas aventuras. Gracias. Me ha puesto cara de susto mi compañero Carlos Largo porque le he hecho un gesto. Le he hecho un gesto que qué significa no lo sé, luego lo descubriremos. Qué emoción, oye, es que me da mucha emoción y me siento muy, muy honrado de estar con gente como Chema o como Marcos. No sé, que vibran de una forma muy especial. Y es que hoy nos ha ocurrido algo, ¿verdad? Uh-huh. Se ha acabado esta cadena de alguna forma de la cueva de Casturdiales, de la cueva de Saman. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues vamos a seguir contando secretos. Y que llevaba toda la semana empeñado, tengo que conseguir la foto, esa que habéis estado viendo, la de ese perfil, ¿verdad? La teníamos en algún sitio, en casa hemos estado pues con el archivo completamente revuelto por una serie de cambios que teníamos. Pero empeñado, ¿eh? Yo y soy empeñado, muy pesado. y sí, os lo puedo asegurar. Y entonces, toda la semana, ¿y dónde la teníamos? Y busca en este libro, y busca en este otro. Total, que al final nos vinimos sin la fotografía porque era imposible encontrarla. Y hoy cuando estábamos comiendo hemos empezado a hablar de esa fotografía y de esa cueva. Y justo nos dice el alcalde, pues tenéis al lado al sobrino del hombre que la descubrió. A Chus. Y entonces nos quedamos, ¿cómo? Sí, que si queréis le llama a Félix, a este hombre que descubre la cueva, y bueno, podéis hablar con él. Y entonces a Iker se le ha iluminado la cara, ya no quería postre, ya no quería absolutamente nada, y solo quería ir a ver. Y de verdad os contamos estas cosas porque estamos en este ambiente, ¿no? Entre amigos, pero hablando para toda España y para todo el mundo, ¿eh? Milenio 3 es un programa que ya tiene tanta audiencia en las emisoras de radio como en todo el mundo, y eso nos enorgullece. Y a mí me gusta mucho que, por ejemplo, el nombre de este buscador, Félix González Cuadra, pues surja para todo el mundo. Pues entre Internet y la emisión para más de 1 millón de personas en el mundo. Porque yo creo que hay gente que todavía sigue teniendo ese empeño, que sigue buscando a contracorriente incluso y se encuentra con cosas. Y hemos acabado en casa de Félix González Cuadra, que fue la persona que encontró estos rostros y que yo creo que tenía la misma pena que pudo sentir, salvando las distancias, o no lo sé, un Sautola cuando nadie le creyó. Y cuentan que casi murió de pena porque cuando llegaron los franceses dijeron, Mon Dieu, ¿no? ¿Qué es esto de una cueva en Cantabria con pintura rupestre y con arte? El hombre no pinta las cuevas. Hasta que el pobre Sautola murió, Vilanova, que era otro catedrático que le apoyaba, murió, y en Francia, mucho tiempo después, sí se descubre que el hombre pintaba las cuevas. Y entonces dijeron, tenía usted razón, pero llevaba muchos años muerto. Mi impresión, repito, salvando las distancias, es que todavía quedan algunos Sautola, que todavía queda gente, no solo en Cantabria, sino en el mundo, que se ha encontrado con cosas y que ha empeñado a veces su vida en acercarse a esas cosas. Gente con una sensibilidad muy especial, equivocados a veces, seguro, y otras no. Pero cuando yo he estado hoy delante de este hombre, mirando al mar de Casturdiales en esa terraza,
he sentido que estaba delante de otro hombre de poder, de un hombre que sabía muchas cosas. Él me decía que un día iluminó la cueva entera, en diferentes puntos, y entonces me dijo que esas caras prácticamente hablaban, que esas caras manifestaban su enorme poder, que esas caras quizás sean más antiguas que todo lo que conocemos y que casi nadie les hace caso. Es como si quisiéramos olvidarlas, esos rostros un poco desagradables incluso. Yo creo que es un pecado olvidar tanto a las caras como a las personas que a contracorriente han demostrado con fe su teoría. Una pequeña anécdota. Sautuola, el bisabuelo del señor Botín, que no sabía de prehistoria en el sentido de que casi nadie sabía de arte prehistórico, descubrió Altamira. Por una casualidad no lo creo. Hay una historia preciosa con su hija, pero él, desde luego, tuvo una fe tremenda. Y hasta el último de sus días, desde el primer momento que vio las imágenes, supo que aquello era verdad. Y se fue a la tumba con esa verdad suya, personal. Yo creo que hay que hacer justicia, hay que investigar. Hay mucha gente en esta tierra que está descubriendo cosas que quizá podrían dar un giro a la historia. Nosotros seguimos contando eso a la vuelta, historias de Cantabria, historias de Casturdiales, historias de misterio, historias para que el mundo las escuche. Gracias. Auténtica fiesta del misterio en el buen sentido, contando un montón de historias. Además me gusta mucho porque hay personas que no se conocían y se van conociendo, investigadores, cronistas, contadores de cosas, científicos, de todo un poco. Porque es un problema cuando uno habla de Cantabria y se da cuenta de la cantidad de historias que hay. Y estamos no contando algunas que ahora vendrán. Evidentemente, es casi un pecado estar aquí y no hablar de uno de los sucesos cántabros que trascendieron las fronteras, como es el caso de Garabandal, pero desde otra perspectiva incluso, desde otra perspectiva. Y luego lo contamos. Tengo a mi lado a un hombre con el que hemos estado disfrutando de muchas cosas. Es el alcalde de Casturdiales, Fernando Muguruza, y él me ha contado una cosa y me ha enseñado una cosa, un cuadro que me ha estremecido. Pido un aplauso para él, por favor. Tú sabes, Fernando, a qué me refiero, ¿no? Un cuadro. Sí, el cuadro, dos cuadros que tenemos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que reflejan, lo estoy viendo ahora sí, que reflejan lo que es lo conocido como la francesada. El momento en que las tropas francesas, en su retirada de la Guerra de la Independencia, pues provocaron una verdadera masacre en Castro y que se sigue recordando con dos grandes cuadros, que son los que os he enseñado antes, dos grandes cuadros que, bueno, pues que representan esa gran tragedia que representó para Castro esas fechas. Porque es curioso, cuando uno viaja con la radio, ¿verdad, Carmen, que nos ocurre? Uno no puede saber, le interesa todo a uno, pero no puede saber a veces particularidades. Pero resulta que esas particularidades de lo que ha pasado en la historia de un lugar resultan ser muy importantes para el devenir de ese entorno e incluso para los lugares. Aquí ocurrieron cosas, aquí pasaron cosas, esto fue refugio. El sitio donde estamos haciendo Milenio 3 fue refugio de algo que debió ser sanguinario, terrible. Y hemos conocido muchas historias de la guerra. Cuando yo veía el cuadro, Fernando, me recordaba, también salvando las distancias evidentemente, a la crueldad que expresa el gran maestro Goya en los desastres de la guerra, la brutalidad humana. Pero pocas veces, Fernando, había visto en un cuadro una pequeña escena que nuestro compañero Roberto Cuadrado seguro que muestra aquí a los espectadores que están dentro y fuera del castillo, y es niños atravesados por una bayoneta siendo llevados por el pueblo casi como un trofeo. Me ha parecido tan tremendo y Fernando me señalaba ese detalle. A veces en el detalle está la clave, ¿no? Que yo le preguntaba, pero Fernando, ¿qué debió pasar? Y es cuando me he empezado a enterar cómo corrió la sangre en esta misma piedra. Pues sí, yo creo que esta represalia, este ensañamiento que hubo en Castro fue fruto precisamente del tremendo esfuerzo y de la tremenda oposición que hicieron los castreños a ser conquistados. Yo creo que eso fue el motivo de que provocó la ira de los franceses y por eso cuando entran, provocan una verdadera masacre, de tal manera que si en Castro habría viviendo en aquel momento unas 700 personas, pues prácticamente mataron, asesinaron a la mitad de la población. Pero con la característica de que la población que había quedado dentro de las murallas eran precisamente ancianos, mujeres y niños, porque los varones, pensando
que no iban a tener, pues el atrevimiento, las tropas invasoras no iban a tener el atrevimiento de hacer esa masacre que luego finalmente hicieron, los varones abandonaron a través de aquí, muy cerca de aquí, se bajaron exactamente, yo no sé el punto por donde bajaron, pero bajaron a los navíos ingleses que estaban intentando apoyar a la ciudad, ¿no? Es decir, los varones se fueron y los franceses definitivamente entraron y ya digo, mataron prácticamente a la mitad de la población. Y yo creo que fue un ensañamiento brutal, y lo vemos en ese cuadro como un niño bebé está ensartado en una bayoneta y es paseado por la ciudad pues como trofeo, ¿no? O sea, que nos encontramos, no como pasó en otros puntos de España, que todos conocemos historias y muchas personas podrían decirnos, esto también pasó aquí, sino que el ensañamiento y el nivel de exterminio de hombres, mujeres y niños fue muy especial. Y aquí también pasaron cosas. Se han contado escenas. Imagino que en la historia también luego hay extrapolaciones, ¿no? Se va transmitiendo, pero escenas que ocurrían en este mismo entorno, ¿no? Gente que estaba refugiado, gente que se lanzaba al mar directamente antes de... Claro, se sabía que si las tropas franqueaban las barreras, las murallas, se sabía que iban a ser especialmente sanguinarios por la especial fortaleza y por la especial resistencia que se había hecho. Quiero decir que los varones, los adultos varones, sabían que con ellos no iba a haber piedad. Y entonces lo que se sabe es que prácticamente lo que hacían era el que no podía acceder con facilidad a los navíos, pues se tiraban directamente al mar, ¿no? Y en este lugar, por ejemplo, decíamos antes, se ha reconstruido partes. Hubo luego un incendio que el segundo cuadro, la segunda viñeta que me contaba Fernando esta tarde, pues representaba como el final de la historia. Y es esta ciudad bellísima que vemos desde aquí, que vemos desde esta altura, completamente, o sea, después de lo del niño y de correr la sangre, el incendio completo, la ciudad ardiendo como una tea. Efectivamente, o sea, la venganza fue completa. Pues... Y eso que resistieron, que en el cuadro se ve como las mujeres valientes tiraban aceite hacia los soldados franceses, incluso los esperaban en las esquinas con grandes cuchillos para defenderse. Dentro del cuadro hay mujeres portando los puñales y apostadas en las esquinas. O sea, tiene una fuerza tremenda de lo que debió ocurrir. El carácter castreño, pues desde luego ahí se manifiesta. Yo también supongo, ahí es un suponer, pero que estamos hablando del año 1813, prácticamente la retirada de las tropas napoleónicas de la península, que iban realmente vencidas, realmente derrotadas en el resto de España, porque como sabemos la Guerra de la Independencia finalizó en el año 1814, un año después. O sea, prácticamente desde el año 1808 que surge el 2 de mayo en Madrid, que prácticamente estaban ya de retirada, una retirada, pues que fue, yo creo, de las primeras derrotas que tuvo las tropas napoleónicas. Fue un verdadero varapalo para Napoleón, ¿no? Yo me imagino que todo eso supondría la ira de las tropas y ese ensañamiento, repito nuevamente, no ese ensañamiento tan brutal. Pero es curioso, Fernando, porque esta misma tierra lo ha sufrido en otras ocasiones. Luego quizá comentemos alguna de esas escenas, que a veces con escenas es como aprendemos de los crucificados en los montes, no muy lejos de aquí, en las guerras cántabras, ¿no? O sea, ha habido una historia muy apasionada, muy violenta en ocasiones, y eso parece que queda en algunos lugares. Mira, Fernando, nos va a contar Carlos, creo que lo podemos escuchar por aquí. Carlos Largo, compañero, buenas noches. ¿Me oís? Te escuchamos, sí. Yo no sé si ha habido una pequeña interferencia, pero yo creo que el sonido es limpio, porque yo tenía un interés especial. Tú has salido de este recinto, la visión es absolutamente espectacular. Yo decía al principio que nunca he visto un lugar para hacer Milenio 3 con estas vistas, pero me gustaría tener algún dato del lugar donde estamos, exactamente donde estamos, en este Castillo Faro. Pues tal y como lo ha descrito muy bien el alcalde, estamos en una de las partes más altas de Castro Urdiales. Es una, digamos, formación rocosa en donde está este Castillo Faro, muy cerquita de la iglesia gótica de Santa María. Es un edificio del siglo XII. Y bueno, pues tal y como contabais, por aquí han pasado muchos relatos históricos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en este periodo, en el siglo XIX, como bien contaba el alcalde, pues tuvieron estas escenas en las que pues todo el pueblo se tuvo que refugiar aquí. Fue su lugar de refugio, el bastión más difícil de invadir, vamos a decirlo así, y donde estamos ahora hay que imaginar a las mujeres, a los niños, viendo cómo viene la turba, ¿no? Además, bien nos describían antes también que muchas personas eran las que, bueno, pues ante esa tragedia, que veían la muerte muy cerca, decidía tirarse al mar
salvar, digamos, de alguna manera su vida, intentar salvarla de una última oportunidad, quizá antes de que las tropas francesas terminaran con su vida. Y bueno, pues este edificio, como decíamos, tiene también otras historias. Por ejemplo, en el siglo XVI-XVII quedó prácticamente abandonado, únicamente servía, digamos, como refugio de algunos elementos de artillería, como pólvora. Pero luego se fue reconstruyendo poco a poco hasta el siglo XIX, como recuperamos esta nueva época, en la que ya se inauguró el faro que ahora mismo me encuentro aquí en el patio del castillo y que está iluminando esta zona costera. Y sirvió para orientar a todos estos barcos pesqueros que bueno, en este puerto importante de Castrurdiales pues supuso para esa época, para finales de mitad del siglo XIX, a finales ya casi. Bueno, pues tenemos una viñeta del lugar donde estamos exactamente ahora, a las 2:16. Gracias, Carlos. Luego me cuentas algo de otro castillo más desconocido y que llaman de los Templarios. Se habla de un arca de piedra. ¿Y qué tiene ese arca de piedra? Bueno, pues luego me lo cuentas, Carlos, ¿vale? Muchas gracias. Fíjate, Iker, antes justo de entrar a hacer el programa, un chico que además está ahí me decía, ¿os han contado lo de los grilletes en el muro? Bueno, al parecer, los grilletes que se ponían en la cara que da hacia el mar, aquí en el castillo. Allí se encadenaba a la gente y dejaban que cuando subía la marea se ahogaran. Tú fíjate qué forma tan cruel de hacer morir a la gente, ¿verdad? Encadenado con unos grilletes al castillo y el agua poco a poco, que sabes que al final va a acabar contigo. Pues yo he tenido una experiencia muy singular, le decía a Fernando, que ha sido un poco nuestro cicerone aquí también, con los compañeros de la cadena SER que se han desvivido, porque estemos a gusto. No hacía falta mucho, porque yo, por ejemplo, que no soy de muy lejos, soy de Vitoria, no conocía Castro por dentro. A veces eso de pasar por los sitios y no fundirse con los sitios. Y hoy lo hemos hecho y hemos recibido, y no solo de las autoridades, sino de la gente de la calle, tal afecto, tal sensación, que uno se va más contento y con ganas de aprender. Por eso contamos algunas historias y vamos a seguir contándolas, no solo de cuevas, de faros y de asedios, de un lugar que nos ha parecido maravilloso y como la forma de su playa nos ha abrazado a la nave del misterio. Fernando, mucha suerte, muchas gracias y hasta la próxima, amigo. Muchas gracias a vosotros. Importante, los densos muros del castillo faro de Castrurdiales han permitido un pequeño milagro, no sé por cuánto tiempo, aquí todo es... y hace que el 27640 sea nuestra vía de contacto con el mundo, esté activa y vayan llegando mensajes. ¿Pueden enviarlos? Pues sí, ya pueden enviar los mensajes. 27640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros comentarios, o también milenio3 con número @cadenaser.com. Hoy abiertas esas dos vías de contacto, Iker, que por el momento, bueno, nos están dejando que lleguen las opiniones y los comentarios de los oyentes. Por ejemplo, nos dicen, buenas madrugadas, Iker y Carmen. Soy un vigilante que estoy trabajando en Castro, en la depuradora de agua que hay camino de Allende el Agua. Soy un gran fan vuestro. Ojalá pudieseis pasar por aquí al finalizar el programa. Por la depuradora. Bueno, igual tiene misterio. Uno nunca sabe dónde... Pues eso, que no ha podido venir a vernos Carlos, no dice que no cree que sea posible ya, que le encantaría. Bueno, Carlos, de verdad, si puedes pasarte por aquí, claro que sí. Deja la depuradora un rato, que ahora no pasa nada, y vente a hacernos una visitilla. Nos dicen también una licenciada en Bellas Artes y Filología Latina que le encanta, como hemos descrito, el arte paleolítico, que por fin nos hacéis ver y sentir a la gente de estos tiempos como personas casi o muy similares a nosotros y no como salvajes, bueno, como veíamos. Es que eran como nosotros. Sí, pero y sabían algunas cosas más que nosotros, yo creo, pero bueno. David nos dice, después de tantos años de Milenio 3, mi historia preferida fue la del hombre pez de Liérganes. Bueno, vamos a hacer caso. ¿Cómo se llama este hombre? Que cuentes lo de las monjitas, David. Lo de las monjitas. Sí, la monjita que te dio... ¿De Liérganes? Sí, claro. Es una bella historia también, sí. Uno ya se va haciendo viejo, ¿eh? Pasó hace mucho tiempo. Pasó hace más de 15 años. Vamos a hablar de ese icono, del hombre pez de Liérganes. Ayer, otro secreto, estábamos rodando para Cuarto Milenio, aunque ya hemos acabado esta temporada. Quedan un par de programas, ¿no? Nada más. Sí. Y regresaremos con muchos misterios, con muchas historias. Ya veremos lo que dicen los hados, dónde, cuándo y cómo. Pero... estuvimos rodando en el río Miera, estuvimos rodando en Liérganes, y yo cuando fui a Liérganes, ¿cuánta gente aquí ha estado en Liérganes?
bien. Más manos Es estarán un lugar dadas que visitado. vuelvas, ¿eh? Y lo merece, ¿eh? Y lo merece. Y va a estar esta noche también el alcalde de Liérganes, una causa de fuerza mayor, nos lo dice Ángel. nuestro amigo Joaquín de Diego, que ahora estará aquí, le ha impedido estar. Pero Liérganes es una joya, o sea, es una joya, y a veces la gente no entra dentro de Liérganes, y es algo maravilloso. Y se está potenciando la historia del hombre pez, que estoy seguro de que aquí todo el mundo conoce, pero que tiene algunas cosas increíbles. Yo me encontré hace 15 años, lo tengo que decir, un Liérganes donde no todo el mundo apoyaba la historia del hombre pez, o donde a veces casi parecía que era mejor olvidarlo porque era una cosa muy extraña. Ese hombre que, según cuenta la leyenda, y según cuenta el padre Feijó, ni más ni menos, y tenía por aquí yo algún libro incluso del padre Feijó, pero ya lo buscaremos, creo que lo hemos dejado en algún lugar, pero un libro donde había documentos concretos donde se hablaba de la historia de Francisco de la Vega Casar. Francisco de la Vega Casar, un individuo, un gran nadador, que al parecer desapareció en su pueblo de Liérganes, de sobra conocido para la gente de Cantabria esta historia, y reapareció en Cádiz a los 5 años. Dado por muerto, su madre recibe, María de Casar, la noticia de que, evidentemente, su hijo ha sido devorado por el mar Cantábrico. Pero ocurre algo, y ese algo es la irrupción de una especie de pez humano que coge trozos de pan y que empieza casi a querer ser capturado, porque fue una captura bastante fácil. En la bahía de Cádiz, ni más ni menos. Y nosotros viajamos hasta Cádiz para ver el convento de San Francisco. Y en aquel lugar de Cádiz se le hicieron exorcismos al hombre pez. ¿Quién era este individuo? ¿Por qué no hablaba? El pelo rojo como el fuego. Y resulta que después de muchos exorcismos y de no pocas penurias, aquel hombre gritó, dicen otros que dijo simplemente, la palabra Liérganes. Pero claro, decir Liérganes en la España del siglo XVII era como decir algo... Bueno, las comunicaciones evidentemente no son como ahora. Y así empieza una comitiva que yo me la he imaginado siempre como una historia del Quijote, ¿no? Atravesando España para que el hombre pez regrese a su hogar. Pues de esta historia, y de lo que pasó después, prácticamente no se quería hablar, para conseguir ciertas actas, sobre todo algunas donde se le nombra como hombre pez. Sufrimos, ¿no?, bastante. Pero hoy la cosa ha cambiado. Y hoy cuando vamos a Liérganes, y gracias Roberto Cuadrado por esto que me traes aquí, compañero, la gente de las series que es así, o sea, uno pide un libro del siglo XVIII y aparece un libro del siglo XVIII, ni más ni menos del padre Feijó, que decía, lograron pescarle, estoy leyendo textualmente de estos maravillosos libros que se hacían casi mejor que ahora en el siglo XVIII, y le llevaron al convento de San Francisco de aquella ciudad, donde le hicieron muchas preguntas por varios modos y en diversos idiomas, mas a ninguno respondió ni se le oyó la palabra. En este momento el hombre pez manifiesta una estructura increíble, musculado, esa cinta que recoge precisamente el retrato que tiene en Liérganes por el pecho y por la espalda, y algunos hablan de unas manos casi palmípedas, ¿no?, o por lo menos con una especie como de vitela humana entre los dedos. Y dice: de esta taciturnidad pasaron a presumir los sacerdotes estuviese poseído de algún mal espíritu, bajo cuyo concepto le conjuraron algunos religiosos, pero de nada sirvieron los exorcismos, ni se pudo salir de duda hasta que una vez se le oyó pronunciar Liérganes. Y así empieza esta historia que hoy en Liérganes es recordada, porque efectivamente esa comitiva regresa, atraviesa España, y cuenta la leyenda o la verdad que todos creyeron en su día, con testimonios puros y duros, que el hombre pez reconoce Liérganes, en su aspecto casi de tritón humano, empieza a caminar, se adentra por el pueblo y llega hasta la casa justa, donde esa madre que le había dado por muerto le abraza, sabiendo como una madre sabe que es su propio hijo. Pero luego es un misterio qué pasa con el hombre pez. Sabemos que vuelve a desaparecer y que ese mismo río Miera donde ayer nos bañábamos para grabar para Cuarto Milenio es el lugar donde se esfuma, se marcha. Ahora allí en Liérganes hay varios homenajes de piedra emocionantes. Ayer estuvimos en Liérganes con un gran investigador, Joaquín de Diego, una enciclopedia de la Cantabria enigmática, misteriosa, arqueológica, sorprendente de verdad. Tenemos que decir a Joaquín casi que nos dé píldoras, porque tiene para hacer varios libros, sin duda alguna, y disfrutamos mucho con él. Hay novedades, hay cosas sobre el gran mito cántabro, el hombre pez. Un aplauso, por favor, para Joaquín de Diego. Y es que hoy
tenemos la suerte, ¿verdad, Carmen?, de que estamos hablando de apasionados de la historia, ¿no?, y del misterio. Toda la gente que está pasando y que queda por pasar tienen algo que igual lo impregna esta tierra, no lo sé, pero es gente muy vocacional, ¿no? Vive lo que dice y dice lo que vive. Joaquín, el hombre pez, bueno, vienes lleno de documentos que son una auténtica maravilla, actas, porque claro, fíjate qué curioso, mucha gente en Liérganes incluso me decía, bueno, que era una leyenda más. Caramba, no todas las leyendas tienen nombres, apellidos, actas, y sabemos que el tipo en concreto tan extraordinario vivió de verdad. Eso es incuestionable. Sí, así es. El tema del hombre pez es una singularidad dentro de la mitología de Cantabria, porque es el único ser, junto con el Peche Nicolau, que es también curiosamente un hombre pez, en este caso siciliano, de 1488, que realmente existió. No porque la leyenda haya hecho que perviva, sino porque realmente hay acta de bautizo. Se sabe de quién era, como se suele decir en Cantabria, es decir, quién eran sus padres, más aún sus hermanos. Y hay actas, aquí he traído copia de cada una de ellas, de cada uno de los hermanos, incluso del acta de fallecimiento del padre. La historia del hombre pez todo el mundo más o menos conoce la historia del hombre pez. Sin embargo, a medida que te pones a investigar, va saliendo más y más cosas. De hecho, bueno, quién sabe si de nuevo cuando se siga indagando se puede encontrar alguna documentación nueva. Lo que no hay duda, Joaquín, y esto yo creo que es muy importante, es que es un hombre de carne y hueso, y quizá algún milagro más, como lo vemos hoy en esa escultura que me parece preciosa en el río Miera, mirando de una forma melancólica el río donde desapareció, y que vivió. Lo que no sabemos es, por ejemplo, y la gente me lo ha preguntado, ¿hay sepultura, algún documento? Hay un documento, yo también lo encontré en su día, de como misas por su alma, ¿no? Esto sí es curioso. Sí, el hombre pez, hay que tener en cuenta que al ser una persona y entrar su vida fue tan azarosa y tan espectacular que entró dentro de la mitología de Cantabria, porque la mitología de Cantabria ya recogía la presencia y la existencia de hombres pez. Hay que tener en cuenta que estamos en Casturdiales, y en Casturdiales se encontró lo que se ha venido a denominar el Neptuno cántabro, que es una escultura precisamente de un diosecillo, de un ídolo marino, precisamente en una zona, Casturdiales, cuya ocupación es la antigua Flavoébriga, se remonta muchos siglos atrás, y en donde nos encontramos en Casturdiales. Yo he tenido la suerte de ser coautor de un libro de historia de Castro adaptada para niños, encargado precisamente por el ayuntamiento, en el que además para los niños, que son los que todavía conservan esa capacidad de sorpresa, que es la que deberíamos tener todos, incluso hay menires, es decir, hay constatación de presencia y de ese concepto religioso que al final es una de las cosas que nos hace humanos, ese concepto de trascendencia. Y estamos precisamente en una localidad donde se encontró una referencia a un hombre pez. El Neptuno cántabro, que mucha gente yo creo que no conoce, fíjate, fuera de Cantabria. Pues sí, en Cantabria sí hay gente que lo conoce. Lamentablemente has apuntado muy bien, somos muy malos vendedores de lo nuestro. Entonces, afortunadamente, en Liérganes se nos dio la oportunidad de hacer un centro de interpretación, y ahí procuramos contar la historia del hombre que supera con creces a la leyenda. Más aún, hay tantas aristas y tantas variables que la leyenda se entremezcla con la historia y no se sabe muy bien dónde empieza una y dónde Pero acaba. ¿por qué Joaquín se hacía misas por su alma? Que esto me extraña mucho. Hay documentos donde dice misa por el alma de Francisco de la Vega Casar, el hombre pez, y de su hermano, que cuando fue a buscarle en esos 5 años que desapareció también el hermano en la búsqueda. Pues sí, las misas por el alma es porque de hecho existen descendientes de la familia del hombre pez, y era además era, por decir de una manera, la misa por el alma de alguien famoso de su familia. Y además no solamente una persona famosa, sino que además tuvo una vida tan azarosa y tan peculiar que le hizo durante el siglo XVIII ser el objeto de la investigación, ni más ni menos, de uno de los grandes prohombres de la Ilustración española, que fue Fray Benito Jerónimo Feijóo, otro gran ignorado, lamentablemente, desde el punto de vista de la erudición en España. Y luego a lo largo del tiempo ha seguido siendo fruto de investigación, como por ejemplo el insigne Gregorio Marañón, que hizo... El doctor Marañón pensaba que, Joaquín, que era el hombre pez. Ahí es donde entra la información científico-médica de la que carecían con anterioridad. El hombre pez, a todas luces, parece ser, al igual que el famoso Peche Nicolau también, que tenía una serie de enfermedades asociadas al hipotiroidismo,
es decir, una carencia de yodo que la madre durante el embarazo le provocó una serie de enfermedades. ¿Cuáles eran esas enfermedades fundamentales? El cretinismo, es decir, un retraso mental profundo que tiene mucho que ver con cuando le intentaban hacer hablar y no era capaz de hablar. Los que padecen de cretinismo apenas son capaces de tener conciencia de sus actos y, pese a que sí podrían físicamente hablar, no, por ese fallo neurológico no pueden hablar. Entonces, eso es una de las características. Y sobre todo la ictiosis, que viene del griego ictios pez, isis dolencia, padecimiento de enfermedad, que le hacía parecer un pez. Además, estas enfermedades tienen que ver una malformación desde el punto de vista físico. Por ejemplo, ahora todo el mundo conoce a Velázquez. Cuando vemos los cuadros ecuestres de Velázquez, parece que los caballos son enormes y la gente es chiquitina. Y bueno, pues es que realmente la media estatura por aquel entonces de la gente era 1,50 los hombres, 1,45 las mujeres. Y este señor mide, según las versiones, entre 2 varas castellanas, es decir, 1,67 o 6 pies castellanos, el 1,74. O sea, que es era decir, un gigante de la época, casi. Efectivamente. Y coincide precisamente con aquellas malformaciones desde el punto de vista físico que aquellos que sufren cretinismo asociado a estas otras enfermedades suelen padecer enanismo o gigantismo. En este caso, a todas luces, sería gigantismo. Y a su vez, sobre todo lo que destacaba mucho era la ictiosis, esas escamaciones, como muy bien has apuntado, que era, para que la gente se haga un poco la idea, como una especie de psoriasis, pero en este caso con escamaciones verdeazuladas a marrones, que se iban y venían a lo largo del cuerpo, pero eran casi constantes. Las referencias eran todo a lo largo de la columna vertebral y desde la base de... Como dos tintas, ¿no? Eso es, Se dos está tintas de viendo escamas. además en pantalla, en la estatua que habéis puesto junto al río, en la columna, si os fijáis bien, se puede ver como escamas. Por eso le hacía parecer un hombre pez. Le hacía parecer un hombre pez. Y además, da la casualidad que hay un montón de variantes, de leyendas. ¿Por qué? Porque nadie conocía que tenía una enfermedad y se pensaba que había dos posibilidades exclusivamente. O que fuera un monstruo, o un ser marino, por lo tanto monstruoso, o bien que la madre, que es una de las muchas fuentes, dice, le maldijo. Bueno, pues la madre probablemente sería una santa y dudo mucho que le maldijera, porque entre otras cosas, cuando retornó al hogar, se hizo cargo y la abrazó como una madre. O sea que la cuestión es que este hombre pez se comportaba además a lo como mejor un era pez. complejo de culpa, porque nadie sabe, pero vamos, suena muy crudo decir una maldición de la Eso madre, es. ¿no? Pero bueno, se creyó en su época. Sí, se creyó. Y más aún, parecía un pez y además se comportaba como un pez. Era capaz, se sabe, que era capaz de nadar largas distancias. De hecho, atravesaba la bahía desde Pedreña. Para aquellos que sean de aquí de Cantabria saben lo que puede ser nadar eso. Sobre todo que la forma de nadar antiguamente era mucho más complicada. Era lateral, una especie de forma de braza lateral, por lo tanto había que estar mucho más entrenado. Y luego además se sabe que era capaz de bucear mucho. O sea, que antiguamente se nadaba de forma distinta. Sí. La manera tradicional Uno de nadar... siempre aprende cosas increíbles, ¿no? La manera tradicional Era lateral. Sí, era una especie de braza, de forma... Era la manera clásica, en este caso hay referencias grecolatinas de cómo se cruzaban los vados a nado, y era una especie de braza, desde el punto de vista lateral, y no levantaban los brazos como nada casi todo el mundo, el crawl. Por lo tanto, tenía mucha más... Y quizá de ahí viene su aspecto hercúleo, que muchas crónicas destacan, Claro. ¿no? De un tío fornido. Tú me contabas, Joaquín, una cosa que a mí me pareció muy curiosa. No se vuelve a saber nada del hombre pez, desaparece, se cansa de esa vida, no decía ninguna palabra, o hacía acciones, pues eso, como de cretinismo. Cuenta la historia que decía pan o tabaco, pero que no tenía que ver a veces con la acción de fumar o de tomar pan. Y se lanzó de nuevo al río Amiera, donde nadaba de pequeño, y desapareció. Y tú me contabas que había investigaciones que decían que se le volvió a ver, y esto me encantó. Y uno de los lugares podía ser Avilés. Avilés, sí. De hecho, en el periplo, estos 5 años en los que no se sabe qué pasó con él, se dice que llegó fue nadando por el Mar del Norte, llegó hasta Inglaterra, hasta el Támesis, Dinamarca, incluso Holanda. Y de hecho, curiosamente, investigando y buscando las pesquisas, es precisamente en la Biblioteca Nacional de Londres donde se encuentra un libro, en la transcripción de un libro castellano, de un libro español del siglo XVIII, en el que además se incluyen testimonios orales de coetáneos con la variante y la peculiaridad que precisamente muchos de esos testimonios chocan directamente con las evidencias. Como por ejemplo, hablando del padre, cuando hay una evidencia dentro del acta en la que se especifica que el padre había muerto meses antes
de que él naciera. Por lo tanto, ya, si era poca mala suerte, encima nació hijo póstumo. Y más aún, leyendo el acta, lo puedo transcribir aquí, de hecho, podría pasarlo para que lo viera la gente. Bueno, pero iba a entender poco porque, desde luego, bueno, yo no entiendo nada. Es Sí. un lenguaje muy enrevesado, en escritura, mejor dicho, muy enrevesada. Vamos a ver. Hijo póstumo, y encima parece que el padre muere justo Sí. cuando él nace. o Vamos algo a ver, así. leo. Francisco de la Vega. Vinieron las nuevas de la muerte de Francisco de Vega. Hoy, la fecha de 1659 años, yo firmo ahora, Joan de la Rañada. Curiosamente, cuando habéis estado en el molino de Liérganes, donde hemos hecho el centro de interpretación, lo hemos elegido porque es el único sitio donde, con certeza, el hombre pez estuvo muchas veces. Hay distintas versiones de dónde era su casa natal, su casa materna, pero lo que está claro es que venía de una familia de labradores, como de la mayoría de la gente de aquel entonces, y tenían por narices que moler. Y el único molino con cubierta por aquel entonces era ese. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que muchas veces estuvo ahí. Curiosamente, viendo esta fórmula, vinieron las nuevas de la muerte de Francisco. Francisco era de allí y este era el sacerdote de allí. Y curiosamente, leemos en este mismo otras actas de fallecimiento. Dice: falleció fulanito de tal el día tal. El siguiente falleció, etcétera, etcétera. Esta es la fórmula normal en la que se especifica en el libro. Pero claro, esto, Joaquín, sin verlo es complicado, ¿eh? Claro. Esto sin verlo es complicado. Pero bueno, ¿se le vio al hombre pez en Avilés? ¿Tú crees que sí o que no? Sí. No se sabe. Hay muchísimas referencias al respecto de si estuvo ahí o no. Oficialmente no hay ningún dato, y después de ese regreso al río en su pueblo natal, desaparece cualquier atisbo. Después del periplo enorme que tuvo, al cabo de estuvo 9 años en Liérganes de nuevo y desapareció. No se sabe qué pasó. Al igual que durante los 5 años, cuando estuvo, se metió en la ría de Bilbao y desapareció nadando, y curiosamente además fue a desaparecer para sobre todo alimentar más la leyenda, la víspera de la noche de San Juan, un día mitológico donde los hay. Mágico. 24 de junio desaparece en la noche de San Juan el hombre pez, cuando es un joven, y aparece 5 años después. Y después, en el río Miera, vuelve a sumergirse. En fin, quizá nunca sepamos la verdad del hombre pez. Lo que es cierto es que nadie puede decir que es solo una leyenda. Te voy a pedir, Joaquín, que te quedes un momento, porque ayer le estuve preguntando algunos lugares de Cantabria que hay que visitar, y me dijo él, bueno, tú quieres saber incluso lugares que dan impresión, ¿no? Y él está excavando, investigando, buscando arqueología, y evidentemente hay algunos lugares que dan bastante impresión y parecen bastante distintos al resto. Queremos conocerlos. Me gustaría hablar de otro tema, y para eso voy a invitar a un investigador. Yo lo conocí hace muchos años y lleva toda la vida con otros buenos amigos como Fernando Bustamante o Mariano Fernández Urresti, investigando en Cantabria un sinfín de cosas y sin ningún temor a adentrarse en el mundo del misterio. Hace 15 años ya va a cumplirse 16 aniversario de esta historia. Yo estaba en Garabandal y allí estaba José Luis Respuela, y allí estaba Miguel Blanco, y allí estaba Lorenzo Fernández, y allí estaba un montón de gente, y estábamos casi asistiendo a uno de esos extraños mensajes de Garabandal, porque decían que venía la señal del fin del mundo. Y Garabandal, en el aspecto religioso misterioso, en el aspecto del lugar de poder y en el aspecto de cosas muy raras que desde hace mucho tiempo pasan allí, puede ser también una página interesante. Pido un aplauso para un investigador que ha hecho muchas cosas de verdad muy, muy bien hechas aquí en Cantabria durante muchos años, que es José Luis Respuela. Enseguida, incluso las personas que estén aquí van a ver unas imágenes. Le pediría a Roberto Cuadrado, en esta difícil conexión que a veces es la radio y la imagen, porque uno, cuando vuelve a ver algunas escenas de Garabandal, es como lo que hablábamos de la prehistoria. Hay escenas que no pueden llevar ni palabras, que yo no sé qué representan, pero representan un estado alterado de conciencia, representan una situación que graban las cámaras años 68, 69, 71 y que siguen impresionando. Nosotros, cuando en televisión ponemos imágenes de Garabandal, de inmediato la gente de toda España sufre como un shock, como un escalofrío, y da igual las veces que se hayan puesto las imágenes, porque son tremendas. Las miradas, el éxtasis, el caminar hacia atrás sin tropezarse, sin caerse, las cabezas arqueadas, los procesos para muchos histéricos que vivieron 4 niñas sobre todo y que siguen siendo, yo creo, que un gran misterio. Bueno, pues cuando uno se acerca de nuevo a Garabandal, ve que hay enigmas, pero desde mucho antes. Hay quien dice que la zona
la zona propia de Peña Sagra, es un lugar, como dice su nombre, sagrado, lleno de secretos. José Luis ha estado mucho por la zona. Yo estuve, mi primera vez en Garabandal fue exactamente allí, en aquel lugar. José Luis, es un lugar que yo sé que es difícil, que es complejo. Ahora estamos viendo incluso filmaciones muy antiguas, pero qué duda cabe que mucho antes de lo que todo el mundo conoce, y ahora ha habido últimamente nuevos mensajes y cosas raras, de la interpretación humana de algo, muchísimo antes, José Luis, hay una zona de enorme poder. Sí, toda la zona de Peñasagra, quizás por eso tiene ese nombre. Hay que pensar que fue también uno de los últimos reductos de los cántabros. Pero, aparte de lo que pudo suceder en Garabandal, en las apariciones, yo no entro si fue la Virgen o fue alguien que se disfrazó de Virgen y se lo puso de esa forma, haciéndose como eco un poco de las creencias de las personas del pueblo. Hay una cosa que es cierta: esa gente que vivió aquello tiene una seguridad absoluta en lo que cuenta. Yo sé que no dicen ninguna mentira, lo vivieron tal como lo cuentan y lo sienten. Lo que pasa es que qué pasó realmente, eso es difícil de saber. ¿Qué fue lo que vieron? Eso es muy difícil de saber. Lo que sí es cierto, toda aquella zona suceden cosas que tú sabes, que muchas veces hemos hablado de ellas, y hay lugares, no solamente en Garabandal, sino en las inmediaciones, sobre todo en la zona alta, ya a 1100 y pico metros de altura, en la zona de la pista que va subiendo hacia los altos, en que suceden cosas extrañas. Tenemos amigos comunes, José Luis, personas de total prestigio y rigor, y como no están aquí presentes, no vamos a decir su nombre, pero tampoco es ningún secreto, de llegar a ver, José Luis, en esa zona, cerca de Garabandal o subiendo por las laderas, una figura, por ejemplo, y hay que contarlo porque se ha contado en muchas ocasiones, sí, un ensotanado. Y yo la he visto. ¿Y tú la has visto? Sí. Cuéntanos, por favor. La historia es un poco larga, pero de todas formas, resumiéndola, en cierta ocasión subimos 4 amigos y de donde está el pueblo de Garabandal hacia el monte que está encima, que está justo a 1000 metros, pues bueno, eso que nos dio la energía esa, la fuerza de decir, vamos a subir allí por algo, no sabes por qué. La verdad es que 2 no aguantábamos la subida y nos quedamos por el camino. Y lo curioso es que en un momento determinado nos perdimos de vista unos a otros. Lo primero que piensas es que han desaparecido detrás de alguna ondulación del terreno o algo así. Pero no nos quedamos conformes. Cuando llegaron arriba, a los que les pasó ahí una cosa un poco larga de contar que no viene a cuento ahora. Y lo que sí es cierto es que a los 15 días decidimos volver. Era en el mes de septiembre, a principios de septiembre. Y decidimos volver para comprobar si realmente podíamos perdernos de vista. Y es imposible, no hay ninguna ondulación que nos haga perdernos de vista. Y entonces, para comprobar eso, en el sitio donde nos habíamos quedado los que no fuimos capaces de subir, entre otras cosas por el tabaco, pues pusimos una bolsa de una butit muy llamativa, metida así en un brezo, y seguimos andando. Llegamos arriba, nos sentamos allí tranquilamente y veíamos la bolsa perfectamente. Pero donde estaba puesta, para poder llegar allí, a un buen caminante le llevaría sus 20 minutos. Y sin saber de dónde salió, ni cómo apareció, ni nada, de repente vimos un ser con una especie de túnica. A mí me representaba a las gabardinas aquellas antiguas que eran de un color marrón claro, con capucha, una cosa parecida, pero que le llegaba hasta los pies. Y daba la sensación de tener unos andares femeninos, porque no, o sea, como si diese pasos muy cortitos, no se veía la ondulación típica de una ropa larga. Y entonces, bueno, pues, ¿dónde va ese? ¿De dónde ha salido? O sea, te vas haciendo esas preguntas así, diciendo, esto es absurdo, porque es que lo es en realidad. Y que va camino de frente a la bolsa, la coge y se la guarda. Estamos en ese momento pues llamándole de todo, nos lleva la bolsa.
Y de repente, no sé si parpadeamos todos al mismo tiempo, cuando volvimos a mirar había desaparecido, ya no estaba. Es curioso porque mucha gente ha dicho, bueno, absurdo, absolutamente absurdo e incomprensible. Precisamente en Cantabria, y no sabemos bien por qué, en los años 70, y el Ejército del Aire tuvo bastante implicación en esto, tuvo interés. Hay lugares que estoy seguro que son bien conocidos aquí, como Escalante, lugares como Isla, lugares como Santa María de Cayón, quizá me puedo equivocar en el nombre, donde se denunció incluso ante la Guardia Civil la presencia de esto mismo que acaba de contar con esta absoluta naturalidad un hombre serio como José Luis Respuela. Es decir, gente normal y corriente que ve, me estoy acordando del caso de Escalante, impresionante, y que luego los testigos han tenido miedo a contar. A mí me lo contaron, precisamente con José Luis y con Fernando, hace más de 15 años. Y luego yo entiendo que la televisión y la radio a veces da un respeto. Me da mucha pena, porque ellos contaban con total honestidad esa visión de una figura idéntica, mucho más alta, entrando hacia el casco urbano de Escalante, mientras ellos iban a trabajar en aquel momento en la fábrica FEMSA de Treto. Y cogiendo la manija del SEAT 850, se quedan paralizados y ven algo que yo sé que es completamente absurdo, que es como si un sueño o una imagen paleolítica, como hemos visto antes, se mezclara con esta realidad. Pero hay lugares donde estas cosas, José Luis, pasan. ¿Cómo os quedáis? ¿Cuál es vuestra reacción? De momento es curioso, porque tienes unas reacciones que no son lógicas tampoco, porque deberías de reaccionar de otra forma. Sin embargo, te quedas como diciendo, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué hace ese tío ahí? Lo primero que piensas. Y después vas... ¿Dónde se ha metido después, no? Después vas sacando conclusiones. Y entonces te vas como recordando, rebobinando en tu mente detalles que primero no te has fijado. Es que no andaba, se deslizaba por encima de los brezos. Y con unos faldamentos que le llegaban hasta los pies, andar en un monte con brezos es bastante difícil. Pues nada, no se tropezaba en ningún sitio. Era curioso. De todas formas, allí en esa zona, ese personaje le han visto bastantes más personas. Vamos a ver más cosas, que a mí me interesa mucho, algo que no es muy conocido y quizá luego con otros amigos podamos salir de dudas. En esa zona precisamente, que es como, muchos hablan del último pueblo de Cantabria en el sentido de que uno ve el mapa, ¿verdad? Y Garabandal queda como un ramal que sale metiéndose en lo más profundo de las montañas, en esta zona sagrada desde antiguo. Y a mí, ¿qué nos ha llamado la atención siempre, Carmen de Garabandal? Especialmente, al margen de los misterios, los mensajes, las imágenes impresionantes, ha habido una cosa de piedra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en Garabandal. Mucho. Sí, ahí lo estamos viendo, unos extraños símbolos, como unas cruces, abajo tiene una especie de triángulo, o el sostén de la cruz, y unas caras además que con nada, con 3 rasgos, unos ojos, una boca y una nariz, que parece larga, pues se dibujan en algunas fachadas de algunas de las viviendas, no en todas, ni mucho menos. Están repartidas además por una zona muy determinada de Garabandal y nunca hemos sabido, mira que hemos preguntado, ¿verdad?, a especialistas y ahora vamos a preguntar. Nos han dicho de todo, pero son unos rostros muy extraños. Especiales. Y además con símbolos muy raros. Incluso se podía ver una serpiente que se dibuja. Hay algunos investigadores de la historia en Cantabria que hicieron ciertos libros convencidos de que Peñasagra era casi un foco para la humanidad, y a mí me parece muy bien y me parece muy respetable cada uno, pero es verdad que decía, algunos signos parece que recuerdan a Adán y Eva y cosas de ese tipo, la serpiente. Yo no sé, José Luis, si esta otra parte del misterio de Garabandal, que casi nadie toca porque ha sido ensombrecido por las apariciones de la Virgen, el pasado profundo. Algunos piensan que antes del cristianismo y recristianizado después con otros signos, reutilizado, ¿se sabe algo concreto? No, concreto no se sabe nada. Lo que sí es cierto es que esas piedras no pertenecen a las edificaciones de donde están ahora. Son piedras mucho más antiguas, recuperadas de otras construcciones más antiguas. Pero no solamente están estos grabados que se ven en las piedras que han recuperado y que han utilizado. Cogieron de algún sitio y colocaron ahí, ¿no? Como un friso. Porque es que si se patea un poco aquella zona, en rocas que están en mitad del monte también se encuentran cosas grabadas algunas veces. Más arriba de Garabandal hay una piedra plana bastante grande. Bueno, eso tiene una leyenda bastante grande en latín, antiguo, pero aparte de eso hay discos
grabados en las piedras, pero discos perfectos, que por supuesto que el que lo hizo se tuvo que tomar una molestia bastante grande, y están perfectamente grabados, y se encuentran muchas cosas de esas. Esas cabezas tienen una expresión además muy especial. Yo no las he visto en ningún sitio, puede que estén en algún otro sitio. Yo no sé, Joaquín, si a nivel de archivo de investigación se sabe algo de esas piezas de Garabandal en concreto. Me parecen rarísimas, incluso el tiempo que tienen no se acaba de poner de acuerdo la gente, que es algo que pasa habitualmente. Es que en principio hay una cosa que ocurre sucesivamente en Cantabria, y es que aparecen cosas que son diferentes a otros lugares, como por ejemplo el hecho de las estelas. Las estelas que se dan en el ámbito, desde el punto de vista territorial, ahora incluye también parte de lo que es Asturias, una parte de las encartaciones de Vizcaya, del norte de Palencia, Burgos y León, pero es una propia singularidad de aquí, y precisamente va al hilo con estas formaciones. Posiblemente a caballo entre... Hay un gran debate, como siempre, cuando se encuentra esto, si por ejemplo las estelas son medievales o son de edad antigua o no. Pero lo que está claro es que es un punto, o puede ser un punto de transición entre el megalitismo tradicional, es decir, los menires, de los cuales encontramos un montón de rastros de ellos a lo largo de Cantabria. De hecho, aquí en Castrurdiales hay también menires. Aquí mismo en Castrurdiales hay restos de este tipo de los primeros ritos de la humanidad, prácticamente. Sí, hay menires, sobre todo el Ilso, que se llama Ilso 1 y 2, y hay en distintos sitios, hasta el punto que muchos de los menires ya empiezan a tener formas de tipo antropomórfico. O sea, humano, ¿no? Eso es. Piedras con forma humana. Con forma humana, simulando el cuerpo, la cabeza diferenciada del cuerpo, es decir, la transición de la cabeza al cuello y al resto del cuerpo. Y la tradición en Cantabria, desde el punto de vista de la plasmación de la religiosidad en piedra, es algo constante. No solamente desde Altamira, casi a lo largo del tiempo nos lo encontramos sucesivamente. Por ejemplo, en una de las fotos que acaba de sacar, curiosamente, y en relación con lo del hombre pez, aparecen 3 cruces. Y lo visteis ayer, justo junto a la puerta, aparecen, en este caso, grabadas. Dentro del molino del Centro de Interpretación del Hombre Pez. Eso es, que es de unos signos. 1677. Son 3 cruces más luego una que está cortada. El tema es que la mayor parte de las cosas, y bueno, tenemos aquí un experto en estelas y en megalitismo, en fin, son siempre teorías. Y eso es una cosa también muy buena, porque te deja la propia sensibilidad y tu propio sentir creer un poco lo que te pueda parecer. Pero hay una cosa que has dicho, Joaquín, que es interesante, lo veíamos antes con la cara de esa cueva, vamos a decir, apócrifa, que no le hacen caso, de Castrurdiales, que en Cantabria, vamos a ver, yo no hablo aquí de hechos diferenciales ni mucho menos, y que nadie me tome por el asunto político, porque por fortuna yo no tengo que hablar de política, pero sino de cosas que creo que son hasta más importantes a veces. Hay unos fenómenos de la antigüedad muy singulares, y en el tema del misterio, inclusive las apariciones, también hay una fenología muy singular. Bueno, mejor a la vuelta os vamos a contar los últimos mensajes de Garabandal. ¿Tú recuerdas, José Luis, aquel día que era el fin del mundo? Sí. ¿Te acuerdas que estábamos tú y yo allí? Vaya un despliegue. Pero eso era sorprendente. Es que el despliegue, es que había 15.000 personas en Garabandal. Pero lo curioso, abril del 95. Lo curioso fue el despliegue de la Guardia Civil, y cuando los llevamos a la pista, al sitio ese donde se siente uno muy extraño, lo malo que se ponían aquellos guardias civiles, que eran como armarios de grandes, ¿no? ¿Qué pasa en ese sitio, José Luis? Pues se le ocurrió hacer una prueba con los mandos de la Guardia Civil, porque dijo, yo conozco un sitio. José Luis es uno de esos, como estamos viendo un montón de amigos, conocedores de lo que pasa de verdad. Yo os voy a llevar a un sitio, yo eso lo he presenciado, donde os vais a sentir muy extraños, vais a perder el equilibrio. Ahora que tanto se habla del equilibrio, pues vais a perder el equilibrio. Y había algunos, ¿verdad, José Luis?, como armarios de servicios especiales que iban ese día, que se había dicho que Garabandal se iba a recibir la señal. José Luis lo llevó a un sitio concreto, sí, y no se tenían en pie. No los llevamos al sitio concreto, los soltamos, como quien dice, unos metros antes, y les decimos que fueran andando, sin decirles absolutamente nada. Y había uno que era un andaluz muy gracioso y decía, Jesús, qué mal me encuentro. Y se ponía a devolver ahí en la culeta, porque se pierde el equilibrio. O sea, no sé qué pasa allí. Nosotros lo hemos descubierto por casualidad, porque hay una fuente allí muy cerca y a veces nos hemos parado a beber y eso ahí. Y si te quedas de pies, quieto, pero es una zona
no sé, de 4 metros cuadrados nada más. Muy Te quedas completa. allí y no siempre pasa. O sea, hay días. Entonces te quedas así y poco a poco vas perdiendo el equilibrio y te vas inclinando hacia la montaña. Y claro, si no te enderezas, al final te caes. Tú me contabas, José Luis, una cosa, hablando de estas cosas que se pueden comprobar y que cada uno piense lo que quiera, y es que hablábamos antes de cuevas y sitios de rito, están como alineados, que esto me parece muy sorprendente, y son muy especiales. En Cantabria se dibujó el suelo de algunas cavernas, de algunas muy especiales, no de todas. ¿Por qué? Bueno, esa es otra investigación mía que lleva años y no sé cuándo terminará. Antes se ha hablado de sitios de poder. Todas las cuevas prehistóricas con pinturas, y otras que no las tienen, pero tienen grabados, etcétera. O sea, aquellas cuevas prehistóricas que han sido habitadas durante milenios, ¿por qué fueron esas cuevas precisamente y no otras que hay muchísimas más? Me imagino que una de ellas sería la habitabilidad de ellas, pero hay más que eso, porque hay otras que también podrían haberlo sido. Yo, de una forma casi intuitiva, me puse a comprobar una serie de cosas y he visto de que las cuevas fundamentales, y principalmente la de Altamira, está alineada en líneas rectas durante cientos de kilómetros con una serie de lugares de poder, diríamos, desde cementerios antiguos, iglesias, donde ahora hay iglesias cristianas, pero primero hubo centros de culto de dioses antiguos, montañas cónicas, Como el castillo, por ejemplo, que parece una pirámide de piedra. Pero fíjate, hay otra ahí muy cerca de Altamira, que se llama también el Monte del Castillo, Pico Vispieres, que también pasa por allí, entre otros sitios, por la iglesia parroquial de Polanco, que fue posiblemente un sitio de culto al dios solar, a Helios, y pasa también por encima de la cueva del Pendo, pero exactamente por encima, y por una serie de ermitas de nombres curiosos. Y bueno, después de mucho recorrido, termina adentrándose en el mar por la bahía de Santoña, pasando exactamente por encima del Monte Ano. Líneas de poder, ¿no? Y la Sí. sensación de que hay lugares que están ordenados de una forma, que nos cuentan cosas, y como os ha contado José Luis, donde se sienten cosas. Y yo era un joven reportero en aquella época, reportero del espacio en blanco, lo que es la vida, y estaba con mi micrófono, porque una mujer entró en éxtasis allí, y había que verlo, dando un mensaje de la Virgen, la gente arremolinándose, y recuerdo una escena, José Luis, que no olvidaré en mi vida, la gente encima de mí, arremolinándose, 15.000 personas, y yo vi gente sacada de los hospitales, ¿te acuerdas? Con el gotero para estar en ese momento de la salvación, y me acuerdo que me decían, a la Virgen no le gustan los micrófonos, ¿no? Y yo es el primer reportaje donde empecé a pasarlo francamente mal.